En el programa anterior. Como nos dice Benedict Anderson, la nación implica desde entonces la construcción de cuatro elementos. Un mito fundacional, es decir, una historia que generalmente tiene mucho contenido romántico, y no hay que dejar de ver que el siglo XIX es el siglo del género literario y artístico romántico, donde se acerca la raíz, el pasado, y se mezclan relatos hasta cierto punto, digámoslo con las palabras románticos, que enamoran a la población. Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos muy felices y contentos, siempre hablando de esta historia, una forma diferente de ver la historia en esta segunda temporada de tu programa ¿Qué pasó entonces? Y en esta oportunidad pues vamos a hablar de un tema también muy interesante, muy propio de lo que es nuestra capital, o sea, Tegucigalpa. El tema tiene que ver con las calles de Tegucigalpa, y dentro de estas calles vamos a ver unos elementos interesantes y por eso hemos invitado para este día al licenciado en Historia, al escritor hondureño, unas personas que investigan mucho constantemente en nuestros archivos nacionales, al licenciado Manuel Aguilar. ¿Qué tal, Manolito? ¿Cómo ha estado? Muy bien, agradecido por esta ocasión para dar otro aporte más. Gracias, gracias por estar con nosotros. Realmente es un honor y privilegio tener acá, realmente nosotros lo decimos por cariño Manuelito Aguilar, que es es una persona que investiga mucho. De hecho, trabajó una buena parte de su tiempo en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, también trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues hoy día también imparte clases a nivel superior en una institución privada. Bueno, el tema de las calles en Tegucigalpa, dentro de las calles, Manuelito, hablamos también de callejones, callejuelas. Callejuelas. Y lo que usted decía, que aparecían en documentos los topes, viendo ya un poco en este plano, es interesante porque son de los primeros planos, ¿no? Ese plano corresponde más o menos a traído de los archivos de Guatemala de 1807, si no me equivoco, y es cómo se está plasmado solo el centro de Tegucigalpa, que abarca lo que nosotros decimos la parroquia, porque es inicialmente parroquia, no la categoría que hoy tiene. Y nosotros vemos ahí que la parte de enfrente, la parroquia está donde precisamente era la plaza mayor de la antigua iglesia que se quemó. O sea que la parte que dice ahí parroquia es lo que era antes la plaza anterior, y la plaza estaba un poco recorrida. ¿A qué se debe eso? Simplemente a que la iglesia Inmaculada Concepción se quemó, que es lo que hoy es el edificio de la cura Sacao. Y vemos nosotros las calles ahí. Las calles solo se ve lo que nosotros decimos la parte de Chinda Díaz, ¿verdad? Y lo que dice la plazuela, ahí no hay calles, a sabiendas que con el urbanismo moderno se hizo. Pero esas calles no es que se salga del plano tradicional español, sino que hay que hacer abstracción para hablar de las calles o callejones, como decimos nosotros. Las ordenanzas coloniales decían que al fundarse un poblado debía de escogerse un lugar plano, y por eso tenemos nosotros los centros de Comayagua, de San Pedro, de Choluteca, de Juticalpa, Catacamas. Pero Tegucigalpa no es escogencia de valle, sino que es centro minero. De hecho, las calles y los planos y el poblado que se construye ahí es muy diferente al plano que tiene San Pedro Sur, al plano que tiene Comayagua. ¿Por qué? Porque se escogió un lugar que propiamente no es valle, que intentaron hacerle las ordenanzas propias de valle a un centro minero que era Tegucigalpa. Y por eso vemos nosotros que los centros mineros se caracterizaron por tener calles angostas, calles cuyos trayectos se interrumpían por una casa o por un cerco. Además, como es muy estrecho, lo que hoy conocemos como Tegucigalpa, algunas calles estaban con salida o sin salida, que es los famosos barrancos. Caso muy típico Tegucigalpa. Tegucigalpa, digamos, para una calle en la parte sur
digamos que vaya a La Hoya, era barranco anteriormente. Si nos vamos al norte, está el pie del cerro Zapuzuca, que es el que nosotros decimos hoy Picacho, que es el verdadero nombre, Zapuzuca. Entonces vemos nosotros que Tegucigalpa tuvo en su periodo inicial 4 calles de la iglesia parroquial, 4 calles al este, 4 calles al oeste y tal vez una al norte y una al sur. ¿Por qué al sur? Porque es lo que nosotros conocemos como Barrio La Hoya, que era, como su nombre lo indica, La Hoya. Una depresión que venía más o menos desde hoy, conocemos como San Rafael, y llegaba a lo que es hoy La Concordia. Esas eran las típicas calles que se hicieron en Tegucigalpa, que fueron pequeñas, algunas largas, y tuvieron nombres diferentes. Algunas se conocían por el nombre de personas que vivían ahí, que eran pudientes, otras por algunos fallos geográficos y otras por nombre de plantas. Y ese es el típico plano que nosotros tenemos en 1821. Y si ustedes observan en el plano, hay una gran curva manchada muy en rojo. Ese es típicamente lo que es el barranco que divide lo que hoy conocemos como Barrio La Hoya Alto. Así, ¿verdad? Y circunda todo. Y donde ven ustedes la letra T, ¿verdad? Ahí hay unas como casitas desperdigadas. Es lo que hoy conocemos como el barrio La Merced. Creo que es en el anterior plano que usted nos presentaba, ¿verdad? Sí, Nos es dando el, la es el descripción. que estaba viendo, ¿verdad? El anterior, ¿no? El anterior. El anterior, es el anterior plano, ¿no? Sí. Que aquí lo tenemos. Y la exacto. parte que decía, la parte que parece como oscura. Oscura, esa es la gran depresión que hoy tenemos, que es el cauce del río Chiquito. Chiquito actualmente, pero antes se le llamó Río del Oro. Y traía pepitas de oro porque hay que ver que estas aguas vienen de la parte de aquí al oeste de Tegucigalpa, que están las montañitas, de las minas de Santa Lucía, y de sus afluentes trae, y que la única en tiempos de invierno, bajo del Puente Mayor, vemos nosotros que hay 2 tipos de colores de río, las aguas, unas rojas y las otras, las típicas crecidas del Río Grande. Río Grande para mí todo el tiempo será Río Grande, no Río Choluteca, como se le llama. Y es interesante aquí pues, hacer notar en lo que es Tegucigalpa. Si Tegucigalpa se habla de una fundación de 1579 y ver estos planos ya para 1800, realmente la evolución es interesante e importante, porque recordemos que, como usted bien lo comentaba, esto es o tiene que ver con Tegucigalpa como un pueblo minero, ¿no? Se funda como un pueblo minero, lo que se llama una planta minera, diferente el caso de otros lugares como el caso de Comayagua, ¿no? El caso de Gracia, La Empira, etcétera, sino que se funda como un pueblo minero. Por lo tanto, un pueblo minero no requiere de calles tan amplias, ¿verdad? Realmente es lo básico. Si nosotros vemos, agarrando de Chintadillas para allá, solo son 4 cuadras. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos de norte a sur, entonces el espacio de lo que es Real de Minas es angosto, pero a los lados es ancho. Y por eso es que el Real de Minas se extendió más de este a oeste y de norte a sur. ¿Por qué? Tenemos el pie de la montaña y aquí la Gran Depresión, que es señalada con eso que se ve anterior. Y si no veamos el mapa, el que estamos viendo ahorita, ahí le da una pauta de lo que es Tegucigalpa. Si nosotros vemos los manchones que están al lado izquierda, esas son siembras, son cosechas, son de los indios, de la propia Tegucigalpa, de los indios. Donde están los cuadraditos, ahí, esas son las calles de Tegucigalpa, típicas de la Tegucigalpa de los españoles. En el caso, vemos nosotros el cruce del río y el río Chiquito, y tenemos también una planicie de lo que es Comayagüela. Comayagüela fue despoblado, y ese mapa es de 1889. O sea que ya son 9 años después de cuando ya se declara a Tegucigalpa capital de... Exacto, por eso, exacto. Entonces, cuando es pueblo de indios, las casas son desperdigadas, como lo decían todos. Hay que reducir a esta gente porque vive muy aislada. Y vemos nosotros así,
que Tegucigalpa es pequeña, pero más sin embargo las calles de Tegucigalpa sí son más largas que las de Tegucigalpa. Ahora en el modernismo moderno, fíjense bien, qué contrariedad. Las avenidas de Tegucigalpa son de este a oeste y las calles de norte a sur. Caso contrario con Comayagüela. Las avenidas de Comayagüela es de norte a sur y las calles de este a oeste. Está bien para el urbanismo moderno, pero Tegucigalpa, si usted cierra la calle, la avenida esta que viene del cine del Presidente, ya nadie entra a Tegucigalpa. Interesante, así es. Así, ¿verdad? Entonces vemos que esas son las callejones. Y hablando de esto más, Tegucigalpa siempre se caracterizó por esa topografía irregular que tiene y tiene y tendrá, porque Tegucigalpa no era para una capital. Así, ¿verdad? Siempre he tenido yo, y lo sostengo, que en lo que hoy conocemos como Tegucigalpa no hubo minas. Lo que hay ahí son fuentes de agua subterráneas. Así. Y hoy los vemos con barrios que ya no se mencionan. El Edén. ¿Verdad? Y hay áreas todavía que la parte del Edén hacia acá está vacío. Tenemos lo que era el barrio del Chile. También. Ya no hay. Ya han prohibido ahí. ¿Por qué? Porque lo que hay. Y hay una mención al frente del parque, aquí, La Leona, que ahí me han dicho que es Bocamina. Yo les digo que no es Bocamina. Ahí lo que ha sido es, ¿cómo se llama? Agua subterránea, porque esta conecta con el famoso problema que tiene el inmueble del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que fue la casa anterior de don Julio Lozano y doña Laura. Por bajo pasa agua. Y si no vemos más arribita, que hoy donde decimos nosotros Barrio La Fuente, y otros le mencionan Calle La Fuente, que para mí es calle, no barrio. En la parte de arriba hay unas gradas. Ahí todo el tiempo permanece húmedo. ¿Por qué? Porque donde hay unas gradas, donde estuvo la universidad, no sé cuál de ellas. Del Valle, ¿no? Exacto. Siempre permanecía húmeda y todavía porque por bajo hay corrientes de agua. Y no es casual que en la parte de abajo se haya hecho la construcción de la fuente. Claro. De la fuente. De ahí el nombre del barrio La Fuente. Exacto. Bien, así es, todo está como entrelazado. El tema es interesante. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie. Y queremos pues recordarte siempre que nos escribas a nuestro correo electrónico qué pasó entonces, _stv@telebasica.com. También estamos en Facebook con Suyapa TV Educativa. Así que ya regresamos, no nos cambien. A raíz que estaba en terrenos de la iglesia de la Merced. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema que pues tiene que ver con la capital de Honduras, Tegucigalpa, las calles de Tegucigalpa. Y Manuelito es un historiador, es investigador que pues, nos viene a contar un poco esa historia y que él ha investigado, ¿no? Realmente yo comentaba que el maestro Aguilar pasa constantemente investigando esta temática, es de los que realmente está actualizado en lo mismo. Siempre uno se plantea lo que son calles, callejones, callejuelas, topes, como usted lo comentaba, pero vamos a ver, por ejemplo, en este caso, viendo estas imágenes de esta calle, ¿nos podría comentar un poco en relación a la misma, la primera foto? La primera foto es, para ubicarnos, estoy viendo yo, o me pongo, donde es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahí se ve la cuesta hacia abajo. Yo voy para donde Larache y compañía. Ese desnivel que está ahí no lo fue siempre. Es un fenómeno natural que se dio en 1855, que es el hundimiento del Jazmín. ¿Ya? Ahora vemos la segunda foto. Es en la parte del Zonal, yendo de norte a sur hacia el puente de Comayagüela, abajo de la Presidencial, ¿ya?
ese otro desnivel. Esos desniveles se hicieron, aparecieron en 1851 porque lo que se llamó el barrio El Jazmín se hundió. Esa parte que nosotros hoy conocemos ahí a desnivel, anteriormente era en alto a las orillas del río. Y no es casual que la parte que decimos nosotros, el barrio La Moncada, la boca norte del puente Carías, ¿verdad? Se haya construido el puente ahí. ¿Por qué? Porque es una garganta con cierto lugar de Comayagüela. Entonces, el barrio El Jazmín empezó a hundirse desde lo que hoy conocemos como Casa Presidencial hacia el oeste. Del Arash hacia ese punto, ¿verdad? Ese está en Gaceta de 1851 y dice ahí, para más conocimiento histórico. Es el primer fenómeno que se ve en esta ciudad, o sea que no ha habido. Otros dicen que le achacan que ese hundimiento se debió a una poza que hubo en la orilla del río, que es la famosa poza del Tabacal. Para mí fue poza simplemente, pero no para bañar. ¿Por qué? Porque lo que dije anteriormente es el área que le corresponde a la orilla de Tegucigalpa. De ser poza, se bañaban ahí. Pero ¿cómo se van a bañar con las aguas rojas del río Chiquito? Poza por ser poza. Y siempre he calculado que es en la vueltecita del puente Carías donde estuvo esa poza. Y más adelante, allá por el Chile, en la bajada de Cerro Grande, está la famosa, pues, la que decían, tenía un nombre también, que todo objeto que no me acuerdo el nombre que llegaba ahí, que todo lo que se abogaba o todo, personas allá la iban a traer. La poza del Banco, me acordé, pero no. Y la poza del Tabacal. Entonces la gente se le ha metido de que ese hundimiento fue ocasión de la poza del Tabacal. Para mí no. Simplemente porque hay documentos de 1851 y que dicen se tragó una casa de la familia Ugarte y menciona otras casas más. Y ahí surgen muchos mitos, leyendas urbanas, etcétera, que pues que en el subsuelo de las calles de Tegucigalpa se conectan algunas iglesias y todo eso, ¿no? Imagino que se escucha bastante de eso. No, fíjese que no hubieran hecho los edificios que hay. Así es. El terreno se vuelve freático y se hundiría, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que de la casa presidencial salía un túnel. Ya se hubiera hundido, ¿verdad? Antes de ser la presidencial era una casa particular, después fue un hotel y después le fue la Embajada de México, ¿ya? Si vamos que dicen que hay túneles en el cuartel San Francisco, que antes era el convento, ¿verdad? El convento franciscano, ¿va? Es cierto, hay túneles, pero esos túneles están registrados, pero era para alzar la pólvora. Tomemos en cuenta que, ¿por qué hablé de conventos? Tengamos presente la famosa ley de 1829, cuando le expropian los terrenos a la iglesia y las conventuales, porque las iglesias siguieron funcionando, no tuvo problema, ¿verdad? Y hay documentación. Y otros, por ejemplo, Casamata. Casamata entendemos que la propia palabra, si lo buscamos en el diccionario, es el lugar donde se mantienen alojados ciertas sustancias, pero era cosa de lo militar. Pero esa Casamata empieza a aparecer a 1921, no tiene que ver nada. No tiene nada que ver. No tiene que ver nada. Otros decían que en otras casas hay, ¿cómo se llama? Túneles. Lo que hay son fuentes de agua, ¿verdad? Fuentes de agua. Y, eso es y más este cerro es propiamente un cerro de agua. Y no es casual que hayan pilas del Sana arriba. Claro, todo tiene esa, vamos a decir, esa coherencia, ¿no? Y es importante, por eso los descubrimientos, las investigaciones históricas que hace el maestro Aguilar nos ayudan un poco a desmistificar este tipo de cuestiones que se viene diciendo desde hace siglos pasados, ¿no? Están mitos, leyendas urbanas, etc. Viendo en las siguientes imágenes, referente a esas grandes pendientes que hay en Tegucigalpa, viendo en este caso, la primera imagen,
Sí, esta es más o menos los que vienen de la Kennedy, en los taxis suben esa cuestecita, que es la de la olla, la empinadita, Ajá, que antes era empedrada, así es. ¿verdad? Hoy no. Y el primer edificio que tenemos a la izquierda era el primer hospital oftalmológico, 1938 por ahí, ¿verdad? Y los que no conocen, ahora es casas así particulares. Esa era la cuestecita, que esa es cuando era barranco que vimos nosotros, la mancha anterior, se fue poblando, se fue perdiendo ese barranco. ¿Por qué? Porque a los respaldos del barranco se fueron haciendo esas casas. Y usted ve que las casas que hay ahí son casas hechas de piedra y son grandes. Están al pie del barranco prácticamente. Al pie del barranco que le configuraron, y por eso es que ese barrio se llama La Olla por alto o La Olla arriba, porque la otra es abajo. Y ahí están las gradas que le comunican. Y usted ve todo eso que va a pegar a donde es los buses, las taxis que van a la Kennedy. O sea que la configuración anterior. La de abajo es la parte de la olla propiamente una vueltecita y usted ahí se ve el muro que se lo llevó el MIPS. Esa creo que fue una foto anterior. Hay unas casas de azul que son las partes que van a dar a lo que es el barrio El Olvido, que anteriormente era barrio La Merced. Y ese barrio tenía un cementerio. Ese barrio y ese cementerio por cuentas, los esterrajes los hacían muy mal o era tierra floja que cuando llovía supuraba. Otro elemento para decir que la gente no bañaba en toda la orilla de ese es porque se quejaba el pueblo de que supuraban las tumbas. O sea que mal olor Malos llevaban olores, las claro. aguas. Higiénico y malos olores, claro. Entonces, ahí era lo que es el cementerio de La Merced. Que tiene que ver con la iglesia de la Merced, obviamente, ¿no? Y el nombre del olvido es consecuencia de que en los cementerios no hay bulla. ¿Ya? Y la gente que va ahí pues tiene temor a los cementerios y le clavaron Barrio del Olvido. Y en 1923 los mismos pobladores de ahí, que eran pocos, decían que por favor no le digan Barrio del Olvido, que se llama Barrio La Merced, a raíz que estaba en terrenos de la iglesia Claro, de La Merced. Ahí un poco, para quedar bien claro a todas las personas que nos ven, es interesante, también importante aclarar, maestro Manuel, la diferencia, por lo menos, entre una calle, un callejón, una callejuela, y lo que comentaba usted al principio acerca del tope. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Por ejemplo, el tope es que llega al río y no hay salida. Y como dicen en mi pueblo, va a dar a un guindo. Los que somos del área rural conocemos ese término, ¿verdad? Y las callejuelas es que son pequeñas, ¿verdad? Encerradas. Y el caso particular que tengo yo para diferenciar esto, los tenemos aquí en el barrio Morazán, que le dice la calle Sin Sol, porque es una calle estrecha que le anotaron así porque los de este lado hicieron suspender las casas y ya el sol no alumbra los de estos, entonces, cosas jocosas. Sí, ¿verdad? exacto. Por ahí viene. Entonces las callejones. Por ejemplo, decir que la calle de Chinda Díaz es la más estrecha que hay, no. Lo que pasa es que con la construcción de lo que hoy es la catedral, que antes se llamaba parroquia, agarró parte de ella. Si nosotros nos encontramos al frente de ella, vamos a ver que esa calle que sigue, si yo sigo recto, me voy a subir a la acera de la iglesia. Ese era uno de los callejones esos. Lo que decíamos topes, para el caso, vamos a Comayagüela también, hay que tomar en cuenta Comayagüela. Si nosotros agarramos la tercera avenida, agarramos recto y nos vamos en un bus, como decimos, arreado, nos subimos a la acera de la iglesia de Comayagüela. ¿Por qué? Porque hay un desnivel. Hay un trechito que hay que separarse. Que es la iglesia Inmaculada de Concepción, ¿no? Exacto. Que es iglesia colonial también. Exacto. Y mala urbanización porque saben que uno de los ordenamientos que tenían también los españoles era que a las iglesias debía de entrarse por grada. Y la iglesia de Comayagüela la tiene, pero es muy saliente. Así es. La que no tiene es la Dolores, pero ya sabemos que por el urbanismo de hacer el desnivel Famoso. se votó. Así es. Bien, realmente estas calles, callejuelas, topes,
interesante que están también en un lugar como Tegucigalpa, una de las capitales quizás más antiguas también de lo que es Centroamérica. Bueno, ya regresamos, usted no nos cambie, seguimos hablando del tema de las calles de Tegucigalpa. Antropología se hizo cargo de eso, después del distrito, conjuntamente. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de las calles de Tegucigalpa, calles históricas, interesantes. Y pues dentro de todo esto, maestro Aguilar, nos damos cuenta de que esta ciudad tiene como sus cosas muy excepcionales, muy particulares, el caso de Tegucigalpa, ¿no? Y que el hecho de haberla fundado como un pueblo minero, pues le da también un nuevo giro en el sentido de que la hace más interesante. No es como las típicas capitales en Centroamérica. Tegucigalpa, bueno, aparte en Guatemala, pero Tegucigalpa tiene esos elementos que son diferentes y que la hacen muy particular. Siempre se habló de que significaba cerro de plata y todo ese tipo de cosas, más que todo por la producción minera, maestro Aguilar. Sí. Para el caso, en la foto que vemos ahorita ahí, solo se ven 3 edificios grandes en la primera. Digamos, a mano izquierda vemos la iglesia del Calvario, en la parte de arriba. En el Calvario vemos un rectángulo en cerco. Ahí es el famoso cementerio de lo que hoy es la iglesia del Calvario, que fue el cementerio más viejo que tenemos, en el sentido de esta iglesia. Pero la iglesia, la catedral lo tuvo, la iglesia que se quemó también, el San Francisco tuvo cementerio y los Dolores también. Pero ahí ven ustedes que la iglesia está muy separada y el otro edificio que sigue, arribita, es lo que hoy es el MIN, que para este tiempo ya está el edificio del MIN, pero que era a la mitad y de eso una planta que era lo que se llamaba el Hospital General de la República. Lo que es la Casa, la Cultura el Teatro Nacional no existía. Y vemos nosotros a mano derecha otro edificio grande que es la Iglesia de los Dolores. De ahí para acá observan ustedes que está la calle delineada, pero que hay pocas casas. Esas casas son lo que hoy decimos nosotros del barrio abajo. ¿Y por qué del barrio abajo? Con justa razón. Una construcción hecha donde hoy tenemos, digamos, los mercados de los Dolores, viene el invierno y es agua, es torrentales y va a pegar a lo que es el barrio abajo. El barrio abajo era la línea divisoria de lo que es Tegucigalpa de los indios. Y ese cementerio y el Calvario correspondía a los indios de esa área, que la franja limítrofe era de Los Moncadas, el Calvario, me enfilo hacia el norte, voy a los ríos, paso por el cerro Zapuzuca, que es el que llamamos el Picacho, bajamos la cuesta del Guajoco, bajamos donde le mencioné que estaba la universidad y que sale agua y va a pegar a la iglesia de los Dolores. Esa era la Tegucigalpa de los indios y por eso es que se ve la parte muy despoblada. La parte del barrio abajo se viene poblando hasta 1821, a pesar de que la extensión de las autoridades de aquí era hacer un parque. Y no se ve, sino que se ve el parque en la foto siguiente, no en la anterior. Y si ustedes ven en la parte, la siguiente foto, van a ver un cuadro rectangular, cuadrado, y ese es el Parque de la Concordia, que tenía un nombre muy diferente al que hoy lo conocemos, y con la intención de que se fuera poblando. Y ustedes ven ahí que todavía no hay muchas casas en esa. Y si ustedes ven el cerro, es para que vean lo que es La Leona hoy. No habían casas. O sea que las calles de Tegucigalpa eran, lo que dije al principio, 4 cuadras hacia el oeste y 4 hacia el este. Y de norte a sur las 2. Y por eso vemos que de Chinda Díaz
a las faldas del cerro son 3 cuadras. ¿Y este Parque de la Concordia, cuál era el nombre que tenía anteriormente? ¿Era? ¿Cuál era el nombre que tenía el Parque de la Era Concordia? parque, creo que Parque Bográn. Bográn. Parque Bográn. Y han cambiado de nombre. Claro. Como otros parques que han cambiado de Que nombre. de hecho en este momento lo están restaurando, ¿no? Lo están restaurando, que ya dietas están con eso. Y se tiran la pelota unos con otros. ¿Y cuándo fue el MISH? Antropología se hizo cargo de eso, después del distrito, conjuntamente. Y ojalá que terminen, porque ya dietas con eso. Sí, así es. Es un proyecto que vale la pena porque el Parque de la Concordia actual es un de esos parques, maestro Aguilar, que es emblemático en Tegucigalpa, ¿no? En un momento determinado de nuestras vidas, en nuestra niñez, adolescencia, juventud, etcétera. ¿Tiene su historia? Tiene historia, hemos estado por ahí alguna vez, así como... Compitió con los otros parques, claro, ¿verdad? así como el Cerro del Picacho, que de hecho fue el mismo arquitecto que llevó a cabo ese proyecto. Viendo esta foto que tenemos acá, maestro. Esa foto es, si ustedes ven ese huequito que es el que se ocupó para encabezar lo que es el puente Carías, ¿verdad? Y ustedes ven en la parte de abajo se está formando una calle. Esa calle viene de lo que es la casa presidencial, pasa por una canchita y circunda y va a salir, lo han hecho extensivo hasta aquí por el seguro. Esa fue la calle principalmente para el acarreo de las piedras que se estaban ocupando en los parques y en edificios del gobierno a la orilla del río, y para traer arena, y para traer agua del río para las construcciones, porque antes solo teníamos nosotros los que decíamos las llaves públicas, y no es casual que la fuente que les hablé, de ahí se tomaba agua, porque no había. Después vienen las compañías, en especial las que estaban aquí en San Juancito, son las que hacen el circuito para proveer de agua del Picacho para acá y la corriente eléctrica para acá. O sea que esa callecita que tenemos ahí, que está pavimentada y solo la utilizan unos buses, tiene su historia. ¿Ya? Y ese muro, hoy no lo va a ver. No, está cubierto con igual las casas que les vi anteriormente. Y esas casas de ahí, les voy a contar la historia. Hay un señor que aquí tiene su historia también, Soto. Los Sotos tenían un terreno por ahí y vio que el gobierno estaba arreglando ahí y dijo, me están tocando parte de mi terreno, no les voy a seguir permitiendo a no ser de que me le hagan un muro a mi casa. Y le hicieron ese muro, que yo calculo que es el muro, por las piedras que he ido a ver, que están cerca de unas gradas que hay ahí. Y se le hizo, y de ahí hicieron muro ahí y se sostuvo esa parte de ese barranco que ya no se ve. Y en el Mich estaba una fábrica de pan, creo que la Bambino, que esa se la llevó. Pero el muro que se hicieron anteriormente, en ese trayecto que aparece ahí, es la calle de desahogo hoy, actualmente, para ciertos buses y que agarran hacia Comayagüela. Claro. Y eso es lo interesante de Tegucigalpa, como usted acaba de decir, realmente era una ciudad muy pequeña en relación a cómo se concibió, y podemos decir que era como de esas ciudades que uno caminaba un par de cuadras y ya estaba, como decimos, en el tope, hasta llegaba. Una ciudad, podemos decirlo en forma muy jocosa, con mucho barrancosa, ¿no? Y claro, es un pueblo minero, y esto pues, por eso la historia, investigar la historia, nos da a conocer estos elementos para poder entender mejor nuestra ciudad, que de repente llueve, se llena de agua y toda la cuestión, y siempre dicen los mismos comentarios, pero al final no hacemos hacia atrás, vemos la historia de esta gran ciudad de Tegucigalpa. Bueno, gracias por seguir con nosotros, y nosotros ya vamos a regresar hablando acerca de lo que son las calles de Tegucigalpa. No nos cambien, ya regresamos. Pero la cúpula de la Iglesia de los Dolores, esa es nueva, es de los años 60. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Un tema interesante acerca de Tegucigalpa, esas calles de Tegucigalpa antiguas, y para que así podamos
entender mejor por qué Tegucigalpa es como es, ¿no? Concebida como un pueblo minero, maestro Aguilar, y que usted pues, nos ha explicado muy bien. Dentro de todas estas calles, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y las calles de Tegucigalpa eran de tierra, eran de piedra? Pues realmente, ¿de qué eran las calles en principio en Tegucigalpa? ¿Y cuáles es probable que se mantengan algunas todavía con ese tipo de pavimento de la época? Sí. El hecho de ser pueblo minero de Tajo, la misma topografía obliga a que se hagan calles propiamente empedradas. Y de esas tenemos una, ¿verdad? Que, por ejemplo, esa, hice referencias anteriormente, ¿verdad? Hay otra, tamaño grande, que es empedrada, que ojalá que aparezca. Cerca de la... Sí, esa, pues, el hecho de ser pueblo minero, esa foto es lo que hoy conocemos como el MIG, que es el Hospital General de la República, que es de una planta y es hasta la mitad. Si usted ve allá al frente, es el cerro ese que se está hundiendo, que también sirve una foto de lo que le decía, que hay aguas en el fondo. Y hasta ahí llegaba el hospital. ¿Y por qué construyen ese hospital tan hoy cercano, pero en aquel tiempo muy distante? Hasta llegar a la ciudad. Era largo. Sí. ¿Verdad? Ya no hay más casas. Claro, desde el Guanacaste hasta ahí es un buen tramo, ¿no? Exacto. Sí. Esa, la que me refiero, esa es interesante. Ve usted ahí al fondo el mismo cerro aquel. Así es. Pero lo interesante de esto, y hoy se conoce como el Casa... Museo del Hombre. Ese, sí. Esta es la avenida Cervantes, ¿no? Sí, sí. O sea, la calle del Cine Clamer que va a dar de Chindadía. Usted mira los 5 balcones ahí. Ajá. Y estoy pendiente de que los conserven, porque están arreglándolo. Sí. Ojalá que no le vayan a cambiar, porque lo que es El Salvador y Guatemala conservan esos balcones porque son traídos de Francia, en primer lugar. Y usted ve... Y el hierro fundido, ¿no? Exacto. Son salidos, porque la gente se sentaba ahí para ver. Pero hay una ordenanza en 1921 que prohíbe que esos balcones estén salidos y que los metan. No sé por qué, pero se hizo, pero que no los metan tanto. Y usted ve que esa cuadra mantiene, y la del frente mantiene su originalidad. Ahí se ven los postes de carbón. Y vea usted los bultitos que hay en ese empedrado. Son los bultitos de las hojas que el viento las trae, las arrinconan, y allá está el que recoge la basura allá al fondo y la va recogiendo. Pero el desnivel de las calles empedradas, usted ve que tiene un levantamiento cerca de la acera, una línea de piedras grandecitas en el centro, y aquí el mismo desnivel. Como una especie de un canal. Exacto, haciendo como manera canal. Y en la esquina vierten el agua hacia la olla, por el barranco aquel que decimos nosotros. Y miren, y las casas estas para entrar tenían una subidita. Todas las casas que se hicieron en Tegucigalpa tenían una grada para subir por las corrientes de agua. ¿Por qué? Porque vienen del cerro. Claro. ¿Verdad? Pero después algunas las conservan. Y todos esos negocios que están en esa cuadra y la de este lado, usted va a ver que para entrar a ellas hayan hecho una grada, pero que entra al interior, y antes no, estaban afuera. ¿Sí? Y se conserva ese, y me gusta ese. Esta era pues la casa de Ramón Rosa, ¿no? Ramón Rosa, que la compró el gobierno por 30,000 lempiras, ¿verdad? Y se la donó a una institución, no se la dio, se la prestó a una institución para que lo que tiene hoy ahí. Que incluso miramos hacia el fondo lo que es la cúpula de la catedral y la torre de la catedral, ¿no? Exacto, ¿verdad? Que es vieja la cúpula, ¿verdad? Pero la de los Dolores no, es hecha. Es posterior, ¿no? Sí, es hecha en los años 60. Y aunque hubo queja de la población que no le hicieran porque era un edificio antiguo, no tenían que ponerle cosas modernas. Claro, rompen con la armonía arquitectónica, ¿no? Es la iglesia que más ha sido consciente y inconscientemente trasteada, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero la cúpula de la iglesia de los Dolores, esa es nueva, es de los años 60.
la gente se quejó y los padres no entendieron, pero las demás sí, es la única que tenemos con cúpula. Así es. Y aprovechando un ¿Quién la poco esta parte de la iglesia Los Dolores, maestro Aguilar, en la parte trasera de la iglesia Los Dolores obviamente se encuentra el barrio abajo que usted lo comentaba. Realmente ese barrio abajo en la época colonial o ya en la época republicana, hablando que republicana de la independencia hasta la actualidad, realmente era el barrio de los artesanos, el barrio de los carpinteros, porque siempre se ha visto eso, ¿no? Que era como la zona donde se movía pues, la población, los zambos o partos, la población negra. Hay poco para decir que era barrios propiamente, porque los barrios era la intención, ¿verdad? Que, que uno conociera, voy ante un tejero, ya sabía qué barrio se iba, ¿verdad? Eso se hizo mucho en Guatemala. Los tejeros, los teleros, ¿cómo se llama? Los de curtiembre, ¿verdad? Estos por lo general los ubicaban cerca de los ríos. Por el hecho de los cueros, el despellejar y el tratado de curtir, ¿verdad? Más la avenida de los animales pues, para los desechos de las carnes. Pero aquí en nuestro medio más fueron algunos, que hacían tapias, ¿verdad? No hubo tanta oficios, ¿verdad? Como los fue en Guatemala, que sí los ubicaron en barrios y así se distinguían, ¿verdad? Y aquí no, aquí solo decían de los indios, del barrio abajo, del otro pueblo. No hubo, como usted dice. Así es. En Guatemala sí lo hubo. Y algo también muy importante que el maestro Aguilar nos ha comentado es referente a lo que es esa comparación con Comayagüela y Tegucigalpa, ¿no? Que en Comayagüela se mira pues, ya más la cuadrícula más estructurada, en Tegucigalpa es diferente. Pero algo importante, maestro Aguilar, en su investigación, ¿qué elementos interesantes encontró, por ejemplo, en la famosa calle Real? ¿Por qué se llama calle Real realmente? Mire, nosotros decimos así por cosas, ¿va? De que Tegucigalpa está separada por el río. No es cierto. Visualmente sí, pero fíjese que lo que hoy es el Morazán y la Guadalupe y parte de lo que está en la universidad correspondía a Comayagüela. El Cerro Juan Alaínez correspondía a Comayagüela. O sea que Tegucigalpa, lo que aprovechó del Río Grande, no Choluteca para mí, y sigo insistiendo, ese río se llama Río Grande, incluso un poeta le hizo una poesía, valga la redundancia, al Río Grande, porque así lo era, ¿no? Lo que nosotros conocemos, la orilla izquierda, viniendo de sur a norte, correspondía a Comayagüela, porque los vecinos de Barrio Morazán y Guadalupe en 1932 deciden agregarse a Tegucigalpa, porque las avenidas del río no les daba pasada de ir a ese lugar ahí. Entonces, hasta ahí empieza que Tegucigalpa absorbe Morazán y la Guadalupe, pero antes correspondía a Comayagüela. ¿Sí? Entonces, en las avenidas del río siempre abnegaba las primeras calles. Eso siempre, el alcalde de Comayagüela siempre tenía, delegaba a su alcalde que por favor llevara a los presos que tenía ahí por cosas leves a que fueran a desaguar los pantanos. Y eso se daban en la primera y en la segunda avenida. Y si usted ve, Comayagüela tiene un desnivel desde la Escuela de la Empira hacia abajo. Así es, exacto, hay un desnivel. O sea, que era altito. Y después va subiendo allá por barrio Bellavista, toda esa zona de ahí. Exacto. ¿Ah? Entonces siempre en la primera y la segunda, ¿verdad? Ahí decía que fueran a desaguar. ¿Verdad? Y por eso, y lo que ayudó bastante es las calles de buen trayecto en Comayagüela que las de Tegucigalpa. Así, ¿no? Realmente no deja de ser interesante esta temática que el maestro Aguilar se nota que ha investigado. Realmente es un colega historiador de los que investiga constantemente y nos hace la ciudad de Tegucigalpa más interesante, más histórica y que realmente tenemos que conocerla. Un mensaje, maestro, a todas las personas que nos ven y que quisieran conocer un poco más de esta gran ciudad de Tegucigalpa.
Es interesante porque hay muchos datos que se han tomado, pero los han tergiversado. Y yo preferiría pues que consultaran. Ya hay compañeros nuestros ¿va? Que están, ¿cómo se llama? Corrigiendo ciertas cosas, ¿verdad? Y la Tegucigalpa de nosotros y Comayagüela, tomémoslas juntos, ¿verdad? Tienen su historia, incluso yo tengo un trabajito ahí ¿va? Que de repente busco patrocinio que se llama Tegucigalpa y Comayagüela, una ciudad compartida, y es cierto. Por ejemplo, solo para un hecho principal, ¿qué importancia le dio Mayol que se hiciera primero el puente Guaserique con indios de Comayagüela que el puente Mayol? ¿De qué serviría que se hiciera el Mayol sin antes haber hecho el de Guaserique? Bueno, incluso esta pregunta la vamos a para otro programa y vamos a hablar acerca de los puentes en Tegucigalpa. Eso es un tema, puentes y ríos que cruzan Tegucigalpa, es un buen tema. Ya usted no nos abrió esa puerta, así que queda invitado, maestro. Y gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido sus conocimientos. Con todo gusto. Bueno, y a ustedes por pues estar con nosotros. No olviden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com y también pues que nos escribas en nuestras redes, en Facebook como Suyapa TV Educativa. Agradecemos a todas y a todas por haber compartido y también al maestro Aguilar por haber estado con nosotros. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en la próxima. Gracias.